Buenos días a todos y bienvenidos a la videoconferencia del Instituto Schiller con Helga Sepla-Rush. Creo que iremos directo al punto. Tenemos una situación increíble en el mundo, muy turbulenta, muy desgarradora. Tenemos la promesa de la cumbre de Alaska que continúa desarrollándose, provocando una gran histeria a los neoconservadores como John Bolton y Max Boot, entre otros. Luego tenemos la terrible situación en Gaza que hay que abordar y que hace que muchas personas conmovidas por ello se sientan impotentes. Y luego tenemos, y creo que empezaremos por ahí, las audiencias que se celebraron ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a petición de la Federación Rusa, porque arrestaron a alguien en Italia. Se llama Sergei Kuznetsov, quien supuestamente planeó la voladura de los gasoductos Nord Stream a 80 metros de profundidad desde un yate de 15 metros con un pequeño grupo de personas, y por alguna razón la gente de la Federación Rusa y de muchos otros lugares no cree que esto sea creíble. Así que, Helga, ¿por qué crees que esto ha surgido? ¿Cuál crees que es su importancia? ¿Y cuál fue tu impresión del diálogo de ayer en el Consejo de Seguridad? Bueno, de hecho, me esforcé por ver toda la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, porque quería ver qué saldría de ella. Porque en cuanto a tu primera pregunta, ¿por qué se revela esto ahora sobre el supuesto autor intelectual ucraniano Sergei Kuznetsov? El momento sigue siendo una gran incógnita porque debe haber algo. ¿Por qué revelar este encubrimiento ahora? En fin, eso sigue por ahora sin respuesta. Pero obviamente fue una razón por la que el señor Poliansky, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, habló primero y exigió una explicación honesta y transparente, esencialmente por parte de Alemania, porque ahora la pelota está en su cancha. Pero entonces, el desarrollo de esta sesión fue bastante desconcertante, porque los estadounidenses básicamente dijeron, miren, el señor Trump solo está concentrado en el fin de la guerra de Ucrania de manera pacífica, y ustedes desde Rusia deberían estar preocupados por lo mismo. Eso fue porque fue tan arrogante e indignante. ¿Por qué vuelven a sacar esto a colación? Es como si esto fuera irrelevante, como si estuvieran haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Y varias naciones señalaron que este es un ataque grave a la infraestructura internacional. Cualquiera en su sano juicio estaría preocupado. Si se establece un precedente de que no se hace nada, aunque el representante estadounidense se abstuvo de llamar hipócritas a los rusos, pero lo siento, por favor continúa. A mí también me hizo enojar mucho esto. Es decir, es simplemente indignante la arrogancia de este bobo que representa a Estados Unidos. Adelante. Creo que él, de alguna manera, debe ser un remanente del periodo diplomático del gobierno de Biden, porque uno pensaría eso, especialmente porque el presidente Trump está intentando poner fin a la guerra de Ucrania y normalizar las relaciones con Rusia. Y esto es una gran molestia de todos los que están a favor de la dictadura, porque obviamente esto es terrorismo de Estado, o así lo han llamado los chinos, por ejemplo. El representante chino fue el único que además afirmó que, debido a su importancia, se requiere una investigación completa y transparente. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Etcétera. Pero todos los demás, el danés fue ridículo, el francés fue ridículo,
el británico y el griego ocultaron la verdad y dijeron, tenemos plena confianza en la investigación de las autoridades alemanas. Es una declaración ridícula porque durante 3 años la investigación alemana no ha aportado absolutamente nada creíble y no han revelado ninguno de sus hallazgos. No han permitido que Rusia participe en la investigación cuando ellos han sido los mayores afectados, aparte de Alemania, por supuesto. Pero se trataba de un gasoducto ruso construido por Rusia y se suponía que debía transportarse gas ruso a través de él. Así que todo el asunto es un desastre y estoy muy segura de que los expertos de muchos países que ya se están riendo a carcajadas con este cuento que dice que este pequeño barco privado pudo llevar a cabo una operación tan compleja, de seguro van a denunciarlo. Así que no creo que este sea el final, porque hay demasiado en juego. Es decir, miren lo que está sucediendo en Alemania ahora mismo. En Alemania, la economía se está desmoronando. Las cifras recientes sobre el colapso económico en todos los sectores, en el sector automotriz, en el sector de máquinas herramienta, en la gastronomía, en la agricultura, en la viticultura, en todos los campos de la industria y de la agricultura alemanas, se están derrumbando. Dicen que las empresas están tronando como moscas que caen muertas de la pared. Esto lo dicen los medios alemanes hoy en día. ¿Y por qué? Por el sabotaje del gasoducto en el mar Báltico, porque ese fue básicamente el comienzo, cuando empezó el sabotaje del suministro de gas barato de Rusia a Alemania, porque Putin ofreciera después reparar inmediatamente el Nord Stream 2 y reanudar el suministro de gas barato. Alemania lo rechazó bajo la presión de la Unión Europea y naturalmente en ese momento el gobierno de Biden. Ahora importamos GNL de Estados Unidos, que es de 3 a 4 veces más caro que la energía que recibíamos anteriormente de Rusia, y naturalmente esto encarece considerablemente el costo de la producción de todo. Así que creo que esto seguirá siendo un problema, porque tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de pruebas van a presentar con este señor Kuznetsov, pero esto no es creíble y ningún experto lo cree que se pudiera haber hecho con un pequeño velero buceando en pasos de 80 metros. Es simplemente ridículo. Absolutamente. Y creo que también el punto que plantean los chinos, que creo que también era el punto de Poliansky, es muy importante para el mundo, porque sienta un precedente si se dice que se puede destruir una gran inversión en infraestructura, un importante producto de infraestructura que va a afectar a las economías de los países grandes o pequeños, y luego los perpetradores quedan impunes. No hay consecuencias por esta acción. Y para que el público sepa lo absurdo que fue, el representante chino en un momento dijo, esto no es normal, y no lo es. Dinamarca concluyó, y creo que fueron Dinamarca, Suecia y Alemania, concluyeron absolutamente que fue sabotaje. Esa fue su primera conclusión, pero no había base para una investigación penal. Ahora bien, ¿cómo se puede decir por un lado que algo fue sabotaje y luego que no hay bases para una investigación penal? Es realmente incomprensible, y creo que la gente está preocupada porque si las élites transatlánticas en bancarrota realmente quieren declarar la guerra al BRICS, que está construyendo infraestructura fenomenal en todo el mundo, un nuevo puerto en Shanghái. Brasil acaba de firmar un memorando de entendimiento con China para construir un corredor bioceánico. Claramente, cualquier nación involucrada en la inversión en grandes proyectos transnacionales de cooperación y colaboración debería estar muy preocupada si no llevan a nadie ante la justicia por este crimen. Sí, obviamente. Así que creo, como dije, que esta no será la última palabra en esta historia.
y yo espero que en algún momento aparezcan denunciantes y revelen la verdad. Hay tantos encubrimientos, mentiras y distorsiones increíbles que el número de denunciantes con suerte va a crecer de manera exponencial y tal vez, si tarde o temprano en el futuro alguien crea un grupo de denunciantes, ganará la mayoría del mundo porque la gente está harta de que le digan mentiras todo el tiempo. Exactamente. Ahora, otra pregunta sobre esto, porque yo sé y acabo de asistir a una conferencia donde un parlamentario de los Países Bajos describió la rusofobia extrema y dijiste que tenemos algo de eso en Estados Unidos, pero me pareció, por algunas de las cosas que él mencionó, que es mucho peor en Europa. ¿Y es esto un factor? ¿Exigirían los alemanes llegar al fondo del asunto de Nord Stream o son tan antirrusos que dicen, bueno, no podemos hacer eso porque no queremos colaborar con Rusia en una investigación? ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, creo que hay una gran diferencia entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania Occidental, que era la República Federal de Alemania en la posguerra, ha sido mucho más lavada del cerebro con los cuentos de la OTAN y se cree mucho más estas historias. En el este, la situación es muy diferente porque la gente de Alemania Oriental, que antes era la República Democrática Alemana, creció en la Unión Soviética, tienen una imagen muy diferente de Putin, no se creen estos cuentos y además se les ha enseñado a ignorar la propaganda. Así que ahora mismo hay gran reticencia a aceptar esta historia y dado que también está en bancarrota, muchas comunidades, las comunas, las ciudades, los pueblos, todos están en bancarrota. Creo, no quiero darle demasiada credibilidad, pero hace unos días hubo una entrevista con un británico llamado David Bates. Creo que es una especie de sociólogo. Dijo que cree que se dan todas las condiciones para una futura guerra civil en Alemania. Y creo que lamentablemente esto no se debe ignorar porque los criterios que mencionó fueron que la gente pierda la confianza total en el gobierno y sienta que su sustento está amenazado. Y luego tenía una tercera condición que ya se me olvidó. Pero eso es lo que está pasando en Alemania y me preocupa mucho porque es la situación de todo Occidente. Si nos fijamos en Francia, el primer ministro Bayrou acaba de solicitar un voto de censura para el 8 de septiembre, que casualmente es el cumpleaños de mi difunto esposo Lyndon LaRouche, donde es muy posible que lo pierda y entonces Macron tenga un par de opciones muy dolorosas como disolver la Asamblea Nacional, convocar nuevas elecciones parlamentarias, dimitir como presidente o intentar sustituir a Bayrou por un primer ministro aceptable, lo cual es extremadamente improbable porque entre la derecha y la izquierda no creo que se pueda llegar a un compromiso en esas condiciones. Además, en toda Francia ya ha habido manifestaciones contra esto. Hay un resurgimiento del movimiento de los chalecos amarillos, es decir, las personas que no pertenecen a ningún partido en particular, pero que simplemente se oponen rotundamente a la traición del gobierno. Y estoy muy segura de que en muchos países europeos esta situación está surgiendo simplemente porque si nos fijamos en este tipo Merz, que solo lleva poco más de 3 meses en el gobierno, prometió grandes cosas, que iba a poner orden en la economía alemana y dirigir el ejército más fuerte de Europa. Es decir, no ha hecho nada. No ha hecho nada que mejore eso y cada día vuelve a declarar que el estado de bienestar social
Ya no se puede financiar, que tenemos que aplicar recortes drásticos. Y el SPD, los socialdemócratas, se quedan callados. Los van a votar. Creo que los socialdemócratas pronto serán un partido de un solo dígito. Si llegarán a entrar al Parlamento en el futuro, es una gran incógnita. Y Merz no tiene ni idea de lo que es la economía. Dijo que le iría mucho mejor que a Milei en Argentina. Y ahora la gente dice, miren a Milei, le va mucho mejor que a Merz. Él es el ex director ejecutivo de BlackRock en Alemania y sabe cómo enriquecer a los ricos, a los multimillonarios, pero no le importa a la gente que trabaja en los hospitales ni quienes trabajan muy duro para que la sociedad funcione. Y creo que este hombre no durará todo su mandato. Creo que eso es probable y creo que tienes razón y por supuesto, en cierto sentido, el tema candente del que la gente no habla es el colapso de la economía. Ya lo mencionaste cuando dijiste de que se triplicó y cuadruplicó el precio de la energía. En Estados Unidos, hace un año, se informaba que solo en 14 de los 50 estados el salario promedio permite comprar una casa. Por lo tanto, nos preocupa que haya un colapso demográfico, un colapso de la población. Si alguna vez logras dejar de vivir con tus padres, probablemente no formarás una familia. Esto es muy real y creo que la gente en Alemania no estará muy contenta de sacrificarse aún más para prepararse para la guerra contra Rusia. ¿Se dan cuenta de que eso es, en cierto modo, el precio a pagar? Sí, creo que sí, porque quizás no todos, porque hay una campaña masiva de los medios que dice, si uno sabe un poco de periodismo y luego observa quién hace qué declaración, es muy claro. Tienen estos agentes de la OTAN, hay que decirlo, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores o de algún otro grupo de expertos. Y luego este tipo dice, tenemos pruebas claras de que Rusia atacará a las naciones europeas a más tardar en 2029. Por eso tenemos que fortalecer a la economía. Pero creo que el ánimo está cambiando, incluso en las últimas semanas. Las encuestas que todavía están controladas porque se pueden manipular a voluntad. Sin embargo, la situación está cambiando, donde una mayoría de 2/3 de la gente está a favor de no seguir suministrando armas a Ucrania. Y creo que este tema de Rusia está muy... Debo decir que cierto segmento de la población está muy influenciado por esta propaganda. Y sin embargo, no puedo demostrarlo porque no se puede hacer una encuesta representativa. Pero tenemos mesas informativas. Estamos organizando en las calles todos los días. Y ahí la realidad es que la mayoría de la gente está más preocupada por estar en una situación en la que siente que da igual por quién votar. Acaban de sacar a la llamada coalición semáforo que incluía a la CDU-CSU, el SPD y a los verdes, porque los odiaban totalmente. Y ahora tienen a la llamada coalición roja, donde vuelven a estar los mismos socialdemócratas. ¿Y qué hace este nuevo gobierno? Repetir lo mismo que el gobierno anterior. Así que creo que lo peligroso es que se pierde la confianza en las instituciones. La democracia se convierte en un chiste. La gente dice, ¿qué democracia? Y creo que lo que se necesita con urgencia, y eso es lo que tratamos de presentar, es la idea de que hay una salida. Yo estudié el período de los 30 que llevó al período nazi. La principal característica de los 20 y los 30 fue el pesimismo cultural.
Y eso es algo muy peligroso. En los 20 y en los 30 se perdió la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que impuso una austeridad brutal a Alemania y obligó a Alemania a pagar reparaciones mucho más allá de lo que la economía podía producir. Esto condujo a una hiperinflación en 1923, que es, por cierto, exactamente lo que estamos viendo de nuevo, porque si se intenta pagar la deuda de los países sobreendeudados como Estados Unidos, Francia y los otros países europeos mediante la impresión de dinero, la creación de las criptomonedas, los bitcoins y básicamente el dinero de creación privada, estamos ante una posible repetición de 1923, solo que esta vez no en un solo país, sino en todo el mundo occidental. En cualquier caso, regresando a los 20, esto condujo a una situación en la que la gente lo perdió todo. Perdieron los ahorros de toda su vida. Luego vino la Gran Depresión, el desempleo masivo y 2 generaciones de personas prácticamente perdieron su identidad al luchar en las trincheras durante 4 años en la Primera Guerra Mundial, lo que desarraigó a toda una generación y eso llevó a un pesimismo cultural total, sin el cual el ascenso del nazismo no habría sido posible. Así que esa es una lección que hay que aprender y creo que es muy peligroso hoy en día porque la composición de la sociedad naturalmente es diferente y los factores son diferentes. Pero si ahora mismo se produce un colapso del sistema económico y una explosión del sistema financiero, creo que podríamos acabar en una enorme crisis de la civilización. Y por cierto, me preocupa mucho que Trump despliegue a la Guardia Nacional en las ciudades estadounidenses. Recuerdo que mi difunto esposo siempre atacaba mucho la idea de usar al ejército en asuntos policiales o contra su propia población. Y me pregunto si no existe una conexión entre el que Trump intenta controlar a la Reserva Federal despidiendo gobernadores y demás, intentando presionar a Powell si puede, para bajar los tipos de interés, sabiendo que la burbuja de la deuda está a punto de estallar. Si no existe una conexión con el despliegue del ejército en las calles de Estados Unidos. Ahora bien, solo lo estoy planteando, pero cualquiera que lo esté viendo debería estar muy preocupado. Bueno, creo que ese es un punto muy válido. Recuerden cómo aprobaron el primer rescate en 2007, que en realidad marcó el inicio del Tea Party, el partido del té, que se creó en oposición al rescate. Pero recuerden también, el Congreso votó 2 veces en contra y recuerdo haber visto, no recuerdo qué congresista en televisión decir, bueno, me llegan 2,000 llamadas al día sobre el rescate y la mitad dicen no y la otra mitad dice, diablos, no. Nadie lo quería y entonces Bernanke llegó al Senado o quizás al Pleno del Congreso y dijo que vamos a tener un caos, vamos a tener disturbios, habrá sangre en las calles, deben hacer este rescate. Y Obama en aquel momento en el Senado se convirtió en uno de los ejecutores de esa política. Me gustaría recordarles. Así que creo que tienes toda la razón en que debemos considerar esto. El otro aspecto en el que estaba pensando cuando hablabas del pesimismo cultural es que cuando la gente está bajo presión, está pasando por dificultades, especialmente económicas, y mira a su alrededor. ¿Por qué fulano tiene esto? ¿Por qué sutano tiene aquello? La gente está siendo manipulada y hay un claro matiz racista. O ni siquiera matiz en la política de deportación. El presidente Trump dijo que quieren revisar las visas de 50 millones de estadounidenses para ver si han cometido delitos, si se han quedado más tiempo del permitido, si han cometido algún delito menor o algo similar para expulsarlos. Y luego al final de la lista si han apoyado el terrorismo. ¿Qué significa eso?
haber participado en una manifestación contra el genocidio, por ejemplo. Así que tenemos esto. Y ya sabemos que se está desplegando a todas estas personas en ICE y les dieron cuotas. Así que en lugar de hacer algo que creo preocupaba legítimamente a muchos estadounidenses sobre que las personas que ingresan al país sin ser sometidas a una investigación, si pertenecían a una pandilla, lo que fuera, quizás se podría investigar si trafican drogas, algo muy racional y mínimo basado en la razón. Pero si simplemente se le dice a la gente, vamos a deshacernos de 175,000 personas este mes, o lo que sea, y van en camiones a Home Depot, donde hay gente esperando, algunos indocumentados e incluso ciudadanos estadounidenses esperando en la esquina para conseguir un trabajo. Son personas trabajadoras que no cometen ningún delito, que intentan sacar adelante a una familia, mantenerse, los encierran y de repente nos quedamos sin mano de obra. Y escuchamos que en California, en algunos lugares, el 70% de los trabajadores agrícolas no estaban yendo a trabajar por miedo, lo que provoca que los alimentos se pudran en las ramas. Y luego acabamos de ver que ya no se otorgarán visas de trabajo para los camioneros de larga distancia. Y sé que tenemos una terrible escasez de conductores. Así que pienso no solo en la cuestión económica del estallido, sino también en la cuestión física, como ya vimos durante COVID, en cuán vulnerables son nuestras cadenas de suministro. Y creo que en Estados Unidos, según mi experiencia al respecto, puede que estemos un poco más deteriorados que muchos países europeos, pero ¿qué piensas al respecto? Bueno, la situación se manifiesta de forma diferente en cada país. Pero, por ejemplo, en Alemania se observa un derrumbe inminente de los viñedos y de los viticultores debido a todos los elementos del costo. ¿Se imagina un estado entero como Renania-Palatinado, Hesse u otros que dependen totalmente del cultivo de la vid y que ahora se ven afectados por los aranceles de Trump? Entre otras cosas, el aumento de los precios de la energía, el aumento de los precios de los fertilizantes, etcétera. Por lo tanto, creo que nos encontramos en una situación de desintegración potencial de nuestras sociedades mucho más avanzada de lo que la gente cree. Y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para encontrar una alternativa. Lograr que Estados Unidos y los países de Europa Occidental cooperen con el sur global. Suena muy fácil. Y lo es. No es fácil si consideramos los intereses creados del complejo militar industrial de Silicon Valley y Wall Street. Parece imposible. Pero si consideramos los intereses de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Hungría y otros países, ¿por qué no nos conviene cooperar en la industrialización del sur global? Esto determinará el destino de la humanidad. Podemos ayudar a los países que estuvieron bajo el control colonial durante 500 años a convertirse en países industriales y a tener ingresos medios. Estos países no quieren ser multimillonarios, solo quieren sistemas de salud y educación, eliminar la pobreza, aumentar la longevidad y tener un sistema de salud para todos, y deberíamos ayudarlos. Y así crear también mercados de exportación para el futuro. Ya sabes, el famoso Chas Freeman, uno de los principales diplomáticos de Estados Unidos, me dijo una vez que los chinos construyan ferrocarriles, sistemas de trenes rápidos en África, Asia o Latinoamérica. Nosotros pondremos locomotoras estadounidenses en esos trenes, o que construyan aeropuertos. Nosotros tendremos aviones modernos aterrizando allí. Este tipo de enfoque de cooperación sería facilísimo, porque estoy absolutamente segura de que si Estados Unidos dijera, cooperaremos con China en el desarrollo industrial de Latinoamérica, y así
resolveremos el problema migratorio. Haití necesita industrializarse. Es un infierno. Si nos fijamos en el prometedor ferrocarril bioceánico que China está construyendo entre Brasil y Perú, con posibles otras líneas que lleguen a otros países, ese es el enfoque perfecto, impulsado desde Alexander von Humboldt en el siglo XIX. Y si Estados Unidos no dijera que debemos mantener a China fuera de nuestro territorio por todos los medios, sino que planteara los requisitos para industrializar a las Américas, a Sudamérica y a Centroamérica, y luego reconstruir la infraestructura en Estados Unidos, luego conectar a Alaska con Siberia a través del túnel por el estrecho de Bering, y así construir trenes rápidos desde el extremo sur de Argentina y Chile, atravesando a Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Canadá, Alaska, hasta Eurasia. Eso impulsaría a todas las economías participantes. Sería la base para la paz y está latente sobre la mesa desde la reunión en Alaska entre el presidente Trump y el presidente Putin. Entonces, ¿por qué no seguir con eso y adoptar un enfoque completamente diferente? Lyndon LaRouche siempre decía, reorganicemos los sectores de la economía que no son productivos. Por ejemplo, en 2005 fue el sector automotriz y se puede aplicar lo mismo al complejo militar industrial, porque todos estos son sectores industriales que podrían producir algo útil. Entonces, ¿por qué no tomar esta dirección? Incluso se puede dejar que los multimillonarios sigan siendo multimillonarios, pero no deberían determinar cómo se utilizan estas capacidades industriales, porque si solo piensan en maximizar sus ganancias, la guerra genera más guerra, se genera más demanda de armas y la destrucción y la miseria continúan eternamente. O tal vez no, quizás se detenga en seco en algún momento. Así es. No, pero creo que necesitamos un movimiento de masas de personas que digan, queremos una política económica diferente. Y creo que esto requiere que las personas que están ahí en los ayuntamientos, en las legislaturas estatales, como los gobernadores, las corporaciones agrícolas, en todo tipo de instituciones, se unan y se aseguren de que el rumbo de Estados Unidos y los países europeos vaya en una dirección diferente. Creo que es totalmente cierto. Y obviamente, si la gente supiera que tiene la opción de crecer, de que sus hijos se conviertan en científicos espaciales o en violinistas clásicos, que puedan tener una casa propia, criar una familia, hacer una contribución a las generaciones futuras o morir de hambre como esclavos de las deudas, con 15 personas viviendo en la misma sala. Sería obvio y creo que debemos transmitirle a la gente este mensaje, que eso es lo que está pasando. Me impactaron mucho las declaraciones del presidente Putin en el 80 aniversario de la fundación del programa nuclear ruso, Rosatom, y la Asociación Nacional de Investigación Nuclear o la Asociación de Físicos. Allí, hablando con jóvenes, muy jóvenes, dijo, vamos a desarrollar la fusión termonuclear. La necesitamos para obtener energía. Vamos a construir una central nuclear en la Luna. Y yo estaba pensando en Kennedy y el programa espacial cuando fuimos a la Luna durante el programa Apolo. Creo que la edad promedio en el centro de control de la misión de Houston era de 27 años. Así que hoy en día hay gente que dice, los jóvenes no quieren trabajar. Bueno, si se crea una economía con una misión, los jóvenes harán fila en masa para formar parte de ella. Ya que hablamos de estos asuntos, ¿podrías comentar algo sobre
Hay 3 importantes eventos internacionales que se celebrarán a finales de agosto o principios de septiembre. La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, la celebración del 3 de septiembre en Pekín en conmemoración de la derrota del Japón militarista y el Foro Económico Oriental de Vladivostok. Creo que estos eventos tienen un gran potencial para lograr este cambio. Como algunos de nuestros televidentes sabrán, hicimos un llamado básicamente al presidente Xi Jinping para que invite al presidente Trump a la conmemoración del 3 de septiembre, el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ahora bien, no sé si esto sucederá, porque un contacto muy informado nos comentó que cree que no sucederá, porque el presidente Trump estará rodeado de muchas personas que intentarían impedirlo. Ahora bien, no sé si Trump tiene el valor, la visión ni el temperamento para enfrentarse a quienes le impedirían ir allí. Ya ha hecho algo al respecto con el hecho de que Tulsi Gabbard ha atacado a algunos, pero eso aún no es consistente. Así que esta cumbre se celebrará y creo que abrirá los ojos del mundo. Putin estará allí sin duda. Creo que Trump debería ir. Creo que eso marcaría un antes y un después histórico. Podría superar a todos sus oponentes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero veamos. Así que será importante porque China mostrará su armamento moderno, los sistemas de armas nunca antes vistos, lo que será una gran sorpresa para mucha gente. He leído algunos artículos sobre el tipo de sistemas que se presentarán allí. Luego se celebrará la reunión de la OCS, incluso antes, ya saben, la Organización de Cooperación de Shanghái. Y allí habrá con toda probabilidad una reunión entre Xi Jinping y el primer ministro Narendra Modi. Y eso será una sorpresa, porque como saben, el presidente Trump podría ganar el Premio Nobel de la Paz, quizás al unir a China e India mediante su política arancelaria. Estoy bromeando, pero creo que es muy importante que en India, creo que hoy mismo entran en vigor la imposición de los aranceles del 50% contra ella. Eso arruina por completo la política de involucrar a India en una estrategia del Pacífico para contrarrestar a China, que obviamente fue la política de Obama con el pivote de Asia, con Biden, que Trump continuó. Así que creo que eso ya está descartado porque India, bajo la presión de la política arancelaria, ha reafirmado su tradición de no alineación y son lo suficientemente fuertes, son la democracia más grande, tienen más de 1.400 millones de habitantes, han tenido tasas de crecimiento del 6, 7 y 8% en el último periodo, pronto superarán a China en términos de crecimiento de la población o ya lo han hecho, pero en términos de población. Por lo tanto, no se puede manipular a un país del tamaño de India, especialmente cuando se evoca el sentido de soberanía nacional y la tradición de no alinearse. Así que eso ha sucedido, es un gran cambio y confío plenamente en que esta reunión entre Modi y Xi Jinping también le abrirá los ojos al resto del mundo. Y luego, naturalmente, está el Foro Económico Oriental de Vladivostok, donde se tratará el desarrollo del Ártico, y solo esperamos que muchas empresas estadounidenses acudan allí, ya que habrá muchas empresas del sur global. Rusia ha invitado a muchos países a participar porque las oportunidades económicas potenciales del lejano oriente son enormes. Este puede ser el comienzo de una nueva revolución industrial, ya que todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en el lejano oriente, en Siberia, en parte en condiciones árticas. Putin
ha declarado que Rusia se centrará en el desarrollo del Lejano Oriente debido a la increíble riqueza que reside allí. Así que solo esperamos que los cálculos económicos prevalezcan sobre los geopolíticos, porque participar en él redundaría en el interés económico de todos los países. Y estoy segura de que estas 3 reuniones o estos 3 acontecimientos en las próximas semanas quedarán tan claros para el resto del mundo que el cambio hacia Asia ya se habrá producido. Y lo mejor que podemos hacer en Estados Unidos y en Europa es alinearnos con ello en lugar de intentar combatirlo. Creo que es un consejo muy acertado y creo que la gente sería mucho más feliz si tuviéramos un futuro. Ahora bien, en lo que respecta al horror de esta desintegración del sistema transatlántico, tenemos este legado geopolítico residual, la situación entre Israel y Palestina, el hambre que ahora se ha convertido en hambruna, los bombardeos continuos. Nadie sabe cuántos palestinos han muerto realmente. Se estima que cientos de miles. Y ahora Netanyahu ha decidido, bueno, ya han comenzado la invasión de la ciudad de Gaza, como sabemos. Acaban de realizar ese doble ataque, matando a médicos y periodistas en el hospital. Al parecer, Trump se reunirá hoy con Steve Witkoff, diciendo que le pondrán fin, que podrían terminarlo para fines de año, lo cual me parece una broma de mal gusto. Sé que has conversado con Richard Falk, entre otros, sobre la resolución 377 de la ONU, Unidos por la Paz. ¿Qué puedes decirle a la población al respecto? Todos los viernes tenemos la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, a la que los invito a todos porque tenemos que consolidarla como una fuerza internacional muy fuerte para movilizarnos en el marco de la unidad por la paz. La Asamblea General de la ONU comenzará alrededor del 9 de septiembre. Las delegaciones llegarán y luego los jefes de Estado lo harán alrededor del 20 o 21. Y esperamos firmemente que esta vez la Asamblea General de la ONU, utilizando esta resolución 377, Unidos por la Paz, eluda o asuma el control del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que éste se ha visto impotente debido al poder de veto de uno de los 5 miembros permanentes. Esto le da a la Asamblea General de la ONU la capacidad de proponer soluciones. Y la mejor solución que conozco, porque la idea de enviar un ejército allí para liberar a los palestinos en las condiciones actuales, en mi opinión, no funcionaría, ya que terminaría en una confrontación militar con las fuerzas de defensa de Israel y, en el peor de los casos, con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde iría eso? Simplemente no funcionaría. Creo que la mejor idea sería crear una fuerza considerable de cascos azules de la ONU que preferiblemente se desplegaría en todo Israel, en toda Gaza, para demostrar que la mayoría del mundo no aprueba este genocidio y demostraría lo aislado que está realmente Israel. Y con suerte, eso reforzaría las manifestaciones y a la gente dentro de Israel que ya se opone a la política actual, al menos a algunas partes de esta política, porque es lo único que se me ocurre. Y dependiendo de la fuerza de dicha moción, creo que podría cambiar la situación. Así que, por favor, participen en la Coalición Internacional por la Paz el viernes y ayúdennos a desplegar todas las fuerzas internacionales para ese fin. Sí, creo que es cierto. Imaginen que hemos llegado al punto de tener a los cascos azules, una fuerza policial militar para repartir leche de fórmula. ¿Qué le dice eso al mundo? Así que creo que eso es cierto. También creo que se nos acabó el tiempo. Esta ha sido una conversación increíble. La gente debería compartirla, difundirla, donar. Gracias a Jim, nuestro amigo,
que donó durante nuestro programa. Gracias y regístrense para estar en la Coalición Internacional por la Paz. ¿Hay algo, Helga, que quieras decir para concluir? Bueno, básicamente es un momento histórico en el que hay que actuar, porque la neutralidad o ser neutral ayuda a quienes causan todos los problemas que tenemos en el mundo. Así que no se asusten, sean valientes, piensen, solo tenemos una vida y tenemos que sacar al mundo del abismo actual y llevarlo a una mejor dirección. Y si se comprometen a hacer al menos algo en este sentido, verán qué es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos. Buen consejo. Bueno, muchas gracias y supongo que nos vemos de nuevo el viernes en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz. Adiós.